tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, es un gusto para mí estar en estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. El día de hoy ya es el cuarto encuentro de la Unidad Curricular Derecho Penal 1 y pues hoy es el último en lo que respecta a este trimestre y a este año pues, académico. ¿Ok? En las actividades ya vamos para presentar la cuarta actividad. La tercera, estoy en el proceso de evaluación. Esta semana inicio el proceso de evaluación de la tercera actividad. Y bueno, ya nos queda pues prácticamente muy poco para cerrar el trimestre. Buenas tardes, señor Wilson, espero se encuentre bien. Bueno, vamos entonces a dar un breve repaso de lo que es la unidad 4, o del tema 4, lo que quedaba por efectivamente revisar de, de lo que es Derecho Penal 1, ¿no? La clase pasada vimos algunas atenuantes, eximientes de responsabilidad penal y demás. Hoy vamos a ver un poco lo que son las causas generales de agravación de pues, la responsabilidad penal, cómo se agravaría en todo caso la responsabilidad penal cuando una persona pues efectivamente declarada culpable y como efecto inmediato de la declaratoria de culpabilidad pues lógicamente hay que imponerle la pena. En materia de adultos, la pena. También voy a tratar de tocar algún poquito de responsabilidad penal de adolescentes en cuanto a las sanciones, porque en responsabilidad penal de adolescentes no podemos hablar de penas, sino de sanciones, para que ustedes más o menos visualicen que son dos jurisdicciones, una es ordinaria, la otra es especializada, y más o menos si se podría, qué tipo de diferencias que son bastante determinantes en los dos sistemas o en las dos jurisdicciones, y pues es bastante bonito. Y ustedes como futuros abogados pues tienen que saber que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes difiere totalmente de la jurisdicción ordinaria, ¿ok? Entonces, comencemos con las causas generales de agravación de responsabilidad penal en materia de adultos o jurisdicción ordinaria. Según el Código Penal, en el artículo 77, dice que las circunstancias agravantes, genéricas o propiamente dichas están consagradas en 20 ordinales del artículo 77 del Código Penal. Vamos a tratar de ver esos 20 ordinales. También está la reincidencia como causa general de agravación y las agravantes especiales, que son la contrapartida de las atenuantes especiales ya vistas. Lógicamente que estas agravantes especiales, bueno, se dan dependiendo del hecho punible cometido, ¿no? Por lo menos muchas de estas agravantes pueden ser más específicas, por decir, cuando las comete un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es otra agravante aparte de las agravantes generales que pudieran existir, por eso se llaman agravantes especiales. Ajá, según ese artículo 77, revisémoslo, del Código Penal. Hay, sí, efectivamente, 20 a circunstancias agravantes. La primera, que más o menos la hemos visto a medida que hemos cursado pues la materia o la unidad curricular. Dice, ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobreseguro. Ustedes muchas veces han visto, por decir, homicidio intencional simple ejecutado con alevosía o premeditación. Cuando ustedes escuchen eso con alevosía es porque efectivamente la persona, el victimario, cometió el hecho punible actuando pues prácticamente sobre seguro y a traición. O sea, ahí prácticamente están todos los elementos del delito e inclusive está la premeditación, que efectivamente pues verifica que una persona actuó prácticamente sobre seguro, actuando pues de una manera desleal y a traición. Según Grisante Aveledo, dice que hay alevosía cuando la gente efectivamente no asume ninguna clase de riesgos en la perpetración de un delito determinado.
ni da, por tanto, ninguna posibilidad de defensa del sujeto pasivo. Por eso es que casi siempre se obra a traición o sobre seguro. El ejemplo típico del doctor coloca que atacar a un ciego a un niño, efectivamente. O sea, esos son los casos más básicos, por decirlo así, de actuar con alevosía. Un ciego, pues lógicamente no se puede defender y un niño, pues lógicamente por razones de su edad, es más indefenso. Por eso es actuar con alevosía, a traición o sobreseguro, tal también como lo indica el Código Penal en el artículo 77, ordinal 1. Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa. Esto se da en los casos de sicariatos, efectivamente, de homicidios que pues son pagados y que se comprueba que efectivamente esa persona cometió el hecho delictivo producto de la obtención de una recompensa, se pudiera decir, que casi siempre pues esa recompensa es de manera pecuniaria o patrimonial, va a recibir a cambio pues cierto dinero. Esto es lo llamado pues efectivamente sicariato. Lógicamente que para establecer esta agravante hay que ver todo el contexto del caso y verificar la autoría, porque si se determina que efectivamente la persona que lo cometió fue para recompensa o con promesa de algún pago, lógicamente que debe existir entonces un autor intelectual. Este es el autor material y hay un autor intelectual. ¿Quién fue el que le va a pagar a esa persona? Entonces, habrían dos responsabilidades. Por eso, pues, pero se convierte en agravante, pues, porque la persona también está actuando bajo menosprecio de la vida, lógicamente, y pues no le importa cercenarle la vida a otra, eso solamente, bueno, por obtener algún tipo de dinero o recompensa. ¿Okay? Ordenar tres. Cometerlo por el medio de incendio, de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave, avería, causada de propósito, descarrilamiento de locomotora por medio del uso de otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos. Cometerlo por medio de inundación. Según el doctor Hernández Grisante Aveledo, él dice que para que pueda considerarse que se grandes estragos o que efectivamente se pueda dar este agravante, atiende muchas veces al medio empleado por el agente, capaz de ocasionar grandes daños a la propiedad, capaz de ocasionar inclusive la muerte de una persona, personas que nada tenían que ver ya con el delincuente. No puede prever los daños que puede ocasionar si provoca un incendio o una inundación. ¿Por qué no puede prever si provoca un incendio o una inundación? Porque lógicamente que eso se desemboca. Hay un descontrol. Los incendios muchas veces se ha visto como se propagan de manera rápida y no se pueden después controlar. Igualmente las inundaciones, si hace una explosión, por decir, en una represa, es algo que se va a desembocar, que no va a tener el control después, y pues no solamente va a cercenar una vida o a la que tenía a propósito cercenarla, sino va a muchas vidas a ser cercenadas allí, lo que pudiera llamarse pues en todo caso daño colateral, ¿no? Pero pues lógicamente que se puede dar. Son muy particulares los casos que se pueden dar por inundación e incendio, pero sí por veneno. Por veneno se agravaría y yo me acuerdo que cuando estuve de juez de ejecución tuve un caso donde efectivamente pues el medio, bueno, uno de los medios, porque también se comprobó que después hubo bueno, se verificó del cuerpo la cercenación o mutilación del cuerpo, ¿no? Pero al principio lo que se le dio fue veneno de rata a la víctima para que pues efectivamente falleciera. Lógicamente el veneno no causó el efecto inmediato y como producto de no generar esa reacción o ese efecto inmediato sobre la víctima, pues fue mutilada en su cuerpo, fue con una tijera pues desmembrada partes de su cuerpo y pues eso lo terminó de dar muerte, ¿no? Lógicamente que el veneno pues causa un impacto progresivo y bueno, dependiendo de la cantidad puede ser letal, pero sin embargo va a demorar. Estas personas pues tenían el propósito de que se muriera rápido, no fue de esa manera como sucedió y pues lógicamente tuvieron esa idea después. Suena cruel, pero a veces el ser humano pues está lleno de emociones negativas,
sentimientos que son desagradables, que a veces uno no puede imaginarse cómo una persona puede cercenarle la vida a otra y con tanta frialdad, ¿no? En ese caso, pero sí existen y por eso nuestro legislador, colocó pues todas estas series de agravantes que efectivamente en la vida se dan y que bueno, que Dios nos guarde siempre de caer en manos de una persona que tenga ese tipo de pensamiento tan atroz, pero sí existe. Y pues existe un agravante aparte del tipo penal, más aún que le va pues a subir la pena, ¿no? En el momento que se haga la dosimetría penal. El ordinal cuarto, aumentar deliberadamente el mal del hecho causando otros males innecesarios para su ejecución. Esta circunstancia agravante genérica, pues efectivamente recibe el nombre de ensañamiento, es lo que comúnmente también se observa muchas veces en el cuerpo de la víctima. Como en este caso del veneno, también había ensañamiento, porque no solamente le dieron el veneno para matarla, sino también lo mutilaron. Hay otros tipos de ensañamiento donde se verifica que la primera lesión o la primera herida que efectivamente impactó en el órgano o en el cuerpo de la persona, del ser humano, comprometió un órgano vital y que solamente con esa herida, pues efectivamente le daba muerte. Pero no bastó con eso, sino siguió dándole, por decir, puñaladas o haciendo con su cuerpo desastres o mutilando. Eso es ensañamiento y eso es una agravante. Y efectivamente, pues, el doctor Hernández Grisante Veledo, pues también él da unos ejemplos bastante, pues, un poco sangrientos, pero es bueno que ustedes, pues, lo lean y lo revisen porque también eso se puede dar. Dice, por ejemplo, A se propone a matar a B, pero en lugar de matarlo de un tiro, le saca un ojo, le corta un brazo, una pierna, hasta finalmente le quita la vida. Hay una especial perversidad del sujeto activo que demuestra sadismo y peligrosidad. También es la forma de tortura, o sea, están esos dos casos, o sea, compromete el órgano vital, lo puede matar, pero no se basta con eso, sino sigue haciéndole cosas. O lo va cercenando, le va quitando la vida poco a poco. Son dos formas de ensañamiento, pero van dirigidas a eso, a transgreder, a darle trato cruel a esa persona, a la víctima. Por eso es que se considera pues ensañamiento. El quinto, obrar con premeditación conocida. Dice el autor que hay premeditación cuando la gente actúa con frialdad del ánimo, lo que le permite es el escoger con cuidado las ocasiones y los medios más adecuados, más idóneos para la perpetración del delito, por lo que es muy probable que en vista de esa frialdad efectivamente logre consumarlo. Lógicamente, en el momento que una persona considere cometer un hecho delictivo, ha recorrido que vamos a ver dentro de unos breves minutos, pues ese intercrímenes, el acto preparatorio, el acto deliberativo, el acto de ejecución, para efectivamente pues llegar a la consumación y ejecución del hecho delictivo. Por eso es que obra con se me pegó la lengua, premeditación conocida. Efectivamente, pues porque ya tiene avistada pues todas las circunstancias, todo el contexto para efectivamente que su consecuencia sea pues lograr el objetivo. Pues, casi siempre pues es cercenarle la vida a otra persona. Emplear astucia, fraude o disfraz. Dice pues que ¿por qué se agrava? Porque pues al engañar al sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues la víctima, el agente logra valerse de la confianza de este para la perpetración. Esto es lo referente cuando se emplea astucia o fraude o cuando se emplea disfraz, por ejemplo, una máscara. El sujeto activo pues supone que no está siendo reconocido y que efectivamente puede hacer uso de todos sus pensamientos negativos, emociones negativas para llegar a la ejecución del delito. Por eso se emplea astucia, fraude o disfraz. Lógicamente que este emplear astucia, fraude o disfraz también se puede comprometer delitos patrimoniales, ¿no? No solamente por homicidio, pero casi siempre, por lo menos los robos de bancos, cuando efectivamente utilizan máscaras y todas esas cosas, o sea, ya es un disfraz, una máscara, y pues el autor, el victimario, se vale de estos medios para no ser reconocido. Sin embargo, tarde o temprano, pues se sabe quién es, se reconoce, o sea, no, para mí no hay crimen perfecto.
siempre deja huella algo. Siempre existen indicios y se busca la forma de efectivamente de buscar a esa persona, sea que en el momento preciso o rápido no se dé con esa persona, pero posteriormente sí, sí se sale a la luz y algo sale. A veces la misma, si somos un homicidio, este, el muerto habla después, o sea, algo pues, sucede y las razones, todo sale a la luz. O sea, ese es mi humilde parecer, ¿no? Y en los años que estuve en el Poder Judicial, pues lógicamente que sí verifiqué muchas circunstancias de esa característica, que en un principio no se sabía quién podía ser y al final, después, elementos, surgió un testigo, algo, una prueba, dejó algún rastro que no había sido advertido en una oportunidad X o Y y sale. Se dice, pues, eso es lo que trata de buscar, pues, la administración de justicia, ¿no? Y que se aplique la justicia con equidad a su vez, buscar y esclarecer los hechos, porque una de las finalidades del proceso penal es la búsqueda de la verdad, esclarecer los hechos a través de los medios idóneos. ¿Y cuáles son los medios idóneos? Bueno, todas esas herramientas que nos ofrece tanto a nivel doctrinario, de experticias y demás, para poder pues esclarecer y obtener la verdad, pero la verdad verdadera, ¿no? ¿Cuál es el otro? El séptimo, emplear medios, hacer concurrir circunstancias que añaden la ignominia a los efectos propios del delito. La ignominia, recuerden que es una alta ofensa, ¿no? Un grado alto de ofensa, donde se ofende a una persona, pues de manera hasta perversa. Dice el autor, que da un ejemplo de un caso de Valencia de hace años donde efectivamente entraron los agresores a una casa y en la casa no solamente se dirigieron a robar y a hurtar implementos, sino que pues maniataron al padre, a los hijos y a la esposa, la dama que estaba ahí, la violaron y delante de ellos y los despertaron y demás para que vieran la violación de la mamá y de la esposa. O sea, son casos de ofensa al pudor dirigidos y lógicamente pues se agrava la situación porque ejercen el robo, ejercen la violación, ejercen el homicidio, pero aparte de eso hay una ofensa contra el pudor y demás, en este caso de ignominia. El octavo, abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas, de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa del ofendido. Bueno, acá esto casi siempre se da de manera general de que el hombre efectivamente tiene más fuerza que la mujer y que la mujer pues es más vulnerable. Pero también puede ocurrir casos excepcionales que sea al revés, donde el hombre sea más débil, sea más pequeño, menos corpulento y que la mujer pues sea mucho más grande, más corpulenta y que efectivamente pues abuse de la fuerza. Se dan los dos aspectos en los dos sexos. Lógicamente que, bueno, se emplea o casi siempre más a ese lado del hombre hacia la mujer, por el mismo estado de fuerza, de corpulento. Pero pues existen también casos excepcionales. También podría haber abuso de autoridad por razones de jerarquía y demás, pues lógicamente también se puede agravar la situación o la responsabilidad penal. Obrar con abuso de confianza es la novena. El sujeto pasivo ha depositado una confianza especial en el sujeto activo, el cual defrauda y la aprovecha para perpetrar un delito. Por decir, los casos o los ejemplos más básicos de este tipo de agravante, cuando hay casas de vecindad, alquileres allí alquilan habitaciones dentro de una misma casa y pues lógicamente las personas tienen acceso para esa casa y todo lo que tiene dentro y pues puede ser que uno de los inquilinos abuse de la confianza, robe o hurte o viole o inclusive llegue a esos extremos de cercenarle la vida a otra o a la dueña de la casa o al dueño de la casa con abuso de confianza y sobre la base de que, pues bueno, era el inquilino, se suponía que era una persona de confianza, lógicamente tenía las llaves y demás, pero abusó de esa confianza y pues cometió el hecho delictivo, que se puede dar perfectamente.
El décimo, cometer el hecho punible aprovechándose del incendio, naufragio, inundación u otra calamidad semejante. Este se parece al tercero, pero no es lo mismo, porque dice, para que proceda es necesario que la gente no haya ocasionado la calamidad. O sea, no puede él haber generado la inundación o el incendio. Se aplica sí, porque si no se aplica el agravante del tercero. En cambio, si el agente no la ocasiona, sino que solo se aprovecha de esta calamidad para perpetrar el delito, entonces procede ese agravante. Lógicamente que si hay incendio o un naufragio o así, algún tipo de calamidad semejante, el sujeto activo se aprovecha de ese desastre pues para cometer el hecho delictivo. Que vuelvo y repito, no necesariamente tiene que ser cercenarle la vida, sino también puede ser hurtar. O sea, se aprovecha de esa situación pues para tomar bienes que no le son propios y trasladarlos a su propiedad. El 11, ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o proporcionen la impunidad. Dice, las circunstancias son alternativas, o una u otra. El fundamento es que cuando el delito se perpetra con armas, el agente puede matar o lesionar, lo que facilita la perpetración y unión de varias personas, pues se apoyan los unos a los otros y claro que sí es segura la perpetración. Lógicamente que cuando una persona está armada, si están cometiendo delitos varios, pues los otros se sienten apoyados porque una de ellas está pues armada. Esto se da inclusive en los casos de delito de robo agravado. El tipo penal dice, cuando una de las personas manifiestamente armada, para que se configure el robo agravado, basta que una de las personas, así sean varias que vayan a ejecutar ese robo agravado, esté armada. Si una está armada, todos los demás también son cooperadores y autores del robo agravado, porque se da esa premisa y porque uno ya estaba armado y con eso pues ejecutaron el delito. Ejecutarlo en despoblado de noche. Bueno, su misma palabra lo dice, en sitios solos, lejanos, de noche, de la doctrina, bueno, para saber qué es de noche, cuándo es de noche, por máximas de experiencia uno aplica que es de noche luego de las 7 del día, o sea, cuando ya efectivamente está oscuro, cuando ya la luz solar no puede efectivamente iluminar ciertos espacios y pues se considera la luz, o sea, de noche, altas horas de la noche, porque pues bueno, hay otros países que 7, 8 de la noche en verano no es de noche, sigue siendo de día porque están en verano. O sea, hay que verificar, o sea, esos términos, pero lógicamente, pues es dependiendo del caso particular y del contexto, ¿no? De que se dé el delito como tal. El 13, ejecutarlo con desprecio o defensa de la autoridad pública donde ésta se halle ejerciendo sus funciones. Por ejemplo, si ofenden a un juez en un tribunal, eso es un agravante. Si por decir, hay delito en audiencia en el momento que un testigo está emitiendo declaración y delito en audiencia porque está diciendo un falso testimonio, hay falsa atestación y aparte de ese falso testimonio ofenda al juzgador o al operador de justicia. Bueno, en un primer momento efectivamente lo van a imputar por el falso testimonio, por la falsa atestación y se le agravaría por ofender a la autoridad pública, en este caso al juez. Ujú. El 14, ejecutarlo con ofensa o desprecio del respeto que por su dignidad, edad o sexo mereciera el ofendido en su morada cuando éste no haya provocado el suceso. Por ejemplo, pues de personas que también por su investidura pues tienen un trato especial y debe ser respetada, así como el juez en este caso va más dirigida a la parte de los sacerdotes, de las autoridades militares, donde pues la dignidad de este tipo de personas es ofendida de manera pública, pues se agravaría también en la responsabilidad penal. Ejecutarlo con escalamiento. Esto se da mucho en los casos de hurtos, cuando la persona o el victimario entra a las casas por una entrada, valga la redundancia, diferente a la principal, por decir, no es la puerta principal, sino hace uso de otros medios alternos, por el techo,
un hueco que abrió por un lado de una pared, por un orillo de la cloaca, o sea, cosas y medios alternos que por eso escala, no necesariamente tiene que escalar paredes o techos, sino hace uso de otro ingreso como medio alterno que no es el principal. Por eso se llama escalamiento. 16 habla un poco más de ya, de un escalamiento más específico, por decirlo. Em, Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura, entendiéndose por toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo o agujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos que sirven para cerrar o impedir el paso a la entrada y toda especie de cerraduras sean las que fueren. Dice el doctor Hernán Grisante que esta agravante está en la decisión del que el sujeto pasivo tiene la intención de vencer todos los obstáculos que se le presenten o que ha puesto el sujeto pasivo para así perpetrar el delito, revelando la audacia y la peligrosidad. Esto pues casi siempre se da efectivamente, se rompen paredes, pero se rompen paredes por medios explosivos o con mecanismos que son fuertes para contrarrestar la fuerza a la pared y la proporción, o sea, a juro entra porque entra. Entonces se ejecuta inclusive con agresividad y con fuerza y empleando todos los medios que tiene a su alcance pues para entrar. Y pues lógicamente se agrava por lo que usó, la intención desmedida de ejecutar su objetivo. La 17, ser el agraviado, cónyuge del ofensor o su ascendiente o hermano legítimo, natural o adoptivo, o cónyuge de estos, o ascendiente, descendiente o hermano legítimo de su cónyuge, su pupilo, discípulo, amigo, último, bienhechor. Esto ya también lo vimos cuando vimos homicidios agravados, cuando los perpetran en su cónyuge, su hermano, o sea, en algún tipo de persona que tiene una cualidad especial, pues lógicamente que se agrava la situación. Sin embargo, en casos de hurtos o de delitos patrimoniales hay atenuantes o eximentes de responsabilidad, si por decir se hurta dentro de la misma casa y es el mismo hijo. O sea, ahí no hay responsabilidad penal, ahí más bien hay un eximente de responsabilidad penal. O sea, pero en los casos de, lógicamente, de que si el esposo ha muerto su esposa, pues es femicidio y bueno, no se aplicaría este agravante, pero sobre todo se aplicaría, ay, se me va a ir el tiempo tan rápido, la ley especial, la ley orgánica de las mujeres, sobre las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿no? La ley especial, y más con la reforma que hubo ahorita en el 2021, donde se ingresó el femicidio y el femicidio agravado. En ese tipo de casos donde hay esa relación entre cónyuge o persona que haga vida marital, no necesariamente tiene que ser casado de derecho, sino de que esté de hecho, pues lógicamente esas situaciones se agravan y ya sería por una ley especial. Vamos rapidito porque me dice aquí el computador que se me quedan 10 minutos. Ajá, que el autor con la 18, que el autor con intención de ejecutar el hecho para prepararse a perpetrarlo se hubiera embriagado deliberadamente. Esto más o menos lo vimos en las clases pasadas, en que a veces el alcohol pues lógicamente va a agravar y no puede eximir de responsabilidad total a menos que tenga algún tipo de patología y eso hay que determinarlo mucho, pero el alcohol es una causa de agravar el hecho punible ser algo culpable y ser por su carácter pendenciero. Pendenciero, pues una persona que efectivamente le gusta provocar, que le gusta así tener rencillas, de tener problemas. Ese es el carácter pendenciero. Luego, pues de lo que más o menos dice también el programa, la reincidencia, las formas de reincidencia son causas de agravación. ¿Por qué? Porque una persona que ha cometido un hecho delictivo fue sentenciado definitivamente, fue declarado culpable y lógicamente vuelve a cometer otro hecho delictivo, pues hay reincidencia. Es como que no ha tenido conciencia de la gravedad de los hechos cometidos, de las consecuencias, que es estar privado de libertad, sino que más bien le gusta estar detenido.
hay reincidencia, se pudiera decir de esa manera, pero se ve muchas veces que la persona pues no cometió un hecho delictivo, fue declarado culpable, salió en libertad y vuelve a reincidir. El código es específico cuando se habla de reincidencia, menos de 10 años de haber salido en libertad, ¿no? De las causas. Bueno, vamos a hablar rapidito de las sanciones en materia de adolescentes. No podemos hablar de allá de atenuantes y agravantes en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Hablamos de pautas para la aplicación de la sanción, que es diferente. ¿Y por qué no hablamos de atenuantes ni agravantes? Porque no existe dosimetría penal. ¿Qué quiere decir? Ni concurso real ni concurso ideal de delitos. Un adolescente que comete un hecho delictivo, lógicamente en un mismo contexto, en un mismo hecho, ejecute tres o viole tres disposiciones legales, por decir, homicidio, violación y robo. Se le va a aplicar lo máximo, que es hasta 10 años, no se le va a hacer el concurso irreal o ideal del delito, no. Y se le aplican sanciones privativas. La más gravosa es la privación de libertad hasta 10 años en el caso de los delitos graves. Y las sanciones no privativas, que es orientación verbal y educativa, reglas de conducta, libertad asistida, servicios a la comunidad y semilibertad. Son sanciones, están establecidas la forma de graduación de las mismas dependiendo del ilícito cometido en el artículo 628. Eso pues ustedes los van a ver en Derecho a la Niñez y Adolescencia un poquito. Sin embargo, la universidad pues tiene un seminario de justicia penal juvenil donde efectivamente se abarca o se aboca lo que es directamente el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es jurisdicción especializada. Bueno, los invito a que ustedes, pues, de manera autodidacta, revisen las diferentes agravantes. Sin embargo, pues prácticamente las dijimos todos. La vez pasada hablamos de la tentativa y de la frustración, que la tentativa pues puede ser efectivamente también cuando una persona haciendo todo lo posible, a su vez no hace todo lo posible, como lo dice el artículo. Hay tentativa cuando el objeto de cometer un delito ha cometido a alguien su ejecución por medios apropiados, busca todo para cometerlo y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo por causas independientes a su voluntad. Por decir, están unas personas cometiendo un hecho delictivo, un robo agravado, y llegan los funcionarios policiales y no lo pueden terminar de perpetrar el delito, no pueden disparar, no pueden hacer, porque efectivamente hay un obstáculo que por causa independiente de su voluntad. También vimos la frustración, las participaciones accesorias, que en materia de adolescentes pues también merecen privación. Aquí son formas también de agravación o atenuación dependiendo del contexto del delito. El intercrímenes, que es el camino delictual, y pues los invito a que revisen los actos preparatorios, los actos deliberativos y los actos de ejecución. Los actos preparatorios pues son impunes porque están en la mente. Los actos deliberativos, hay algunos actos preparatorios que se pueden considerar que sí pudieran tener algún tipo de connotación o ser punibles, pero la mayoría de manera general son impunes porque están en la mente. Los actos deliberativos de la misma forma, sin embargo, también pueden existir algunos, es dependiendo del caso particular. Y los actos de ejecución, pues lógicamente sí van dirigidos allá a la consumación del hecho y fue porque se ejecutó. Una persona que tenga la intención de cometer un hecho delictivo, pues prácticamente pasa por esas etapas para cometerlo. Lo maquina, lo piensa, actúa, busca los medios para lograrlo y lógicamente pues lo ejecuta. Siempre hay una premeditación y una forma de conseguir su objetivo. Bueno, muchas gracias, espero que estén muy bien. ¿Alguna pregunta? La frase del día de hoy, vamos a colocar una mía, eh, porque no tengo el libro aquí. Ajá. Si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Autora Adriana Bautista. Bueno, Dios me los bendiga y nos vemos en el otro trimestre con el favor de Dios o cuando, bueno, Dios nos los permita. Muchas gracias, Hilson, por estar Igualmente. presente siempre y bueno, Gracias. espero que las clases mías hayan sido de su agrado.
¿Algo que me quiera Por manifestar? supuesto, no, doctora. Le agradezco toda la enseñanza que nos está dando, toda la preparación para ser unos futuros abogados para el bien del país y de todas aquellas personas que lo necesiten. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Se lo agradezco. A usted también le agradezco por estar presente y por esas palabras que me motivan y bueno, me motivan y me inspiran a seguir adelante siendo pues su docente. Gracias, Chao, doctora. que esté muy Chao. bien, gracias. Igualmente. Chao. Chao.